Economía con un especialista. Vamos a comunicarnos con Aldana Denis, economista, a quien le agradecemos esta posibilidad de hablar. Bienvenida a nuestra edición de ahora. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, comenzamos hablando de el último anuncio de cero retenciones para economías regionales, pero con la aclaración que ha hecho el ministro de Economía, es para aquellas economías regionales con valor agregado. ¿Cómo impacta esta medida en lo económico para la Argentina y también en las finanzas del Estado Nacional? Bueno, ahí hay un objetivo muy claro. Por un lado, esta aclaración que vos mencionabas, la importancia del valor agregado, es decir, de aquellas empresas que agregan valor a lo que extraemos de nuestros recursos naturales. Y en ese sentido, darle prioridad, si se quiere, o incentivos a los productores para que hagan eso. Es un sector que está fundamentalmente compuesto por pymes, que son las grandes generadoras de empleo de nuestro país, así que tiene un impacto directo sobre sectores que generan empleo, que tienen más de 1 millón de puestos de trabajo en Argentina. Por el otro lado, obviamente significa un esfuerzo por parte del Estado Nacional, en tanto resigna esa recaudación tributaria producto de esos derechos de exportación, pero además también otro de los objetivos con este incentivo a la exportación de estos productos tiene que ver con la posibilidad o la necesidad por parte de Argentina, del Banco Central, de acumular reservas. En este contexto, obviamente, de la necesidad de acumular reservas, de hecho, se ha lanzado también el dólar soja, que es también un mecanismo hasta el 30 de septiembre, que busca la liquidación de estas 8 millones de toneladas de soja y aumentar los niveles. También se está anunciando, y hoy hubo una importante reunión para definir el tema de impuesto a las ganancias. Se habla de una reunión el próximo lunes, donde fue convocado CTA y CGT por parte del ministro de Economía, y él ha dicho, Massa, de ser presidente el 11 de diciembre, enviará un proyecto para que no se pague más impuesto a las ganancias por parte de los trabajadores. Vemos que hay como un retroceso de cobros de impuestos por parte del Estado Nacional para, bueno, generar una reactivación sin dudas de la economía. ¿Cómo funciona esto dentro de un Estado donde también tiene que hacer frente a planes sociales, tiene que hacer frente a muchos frentes en un contexto económico como el que vivimos? Bueno, ahí si se quiere hay dos cuestiones que uno puede pensar. Por un lado, obviamente quienes entendemos que el sistema tributario debe apuntar a ser lo más progresivo posible, el impuesto a las ganancias es, si se quiere, uno de los impuestos más progresivos que tiene la Argentina y tiene un 30% de participación en la recaudación por impuestos. Ahora bien, la realidad es que el segmento del aporte que hacen los trabajadores del impuesto a las ganancias dentro de la recaudación total por ese impuesto no es tan significativo y la verdad puede significar un impacto directo sobre el bolsillo de esos trabajadores que tracciona obviamente a través del consumo. Por eso, si se quiere, hay varios puntos de vista para analizar esta medida, que es muy importante en el sentido de que es un reclamo de un sector de los trabajadores. Hoy alrededor de 1 millón de trabajadores pagan el impuesto a las ganancias y podría traccionar mediante ese ingreso que quedaría disponible en el bolsillo de los trabajadores el consumo, que es el gran motor de la actividad económica en nuestro país. Hay distintas aristas de esta discusión, obviamente, como te comentaba, por la progresividad del sistema tributario, pero al mismo tiempo el segmento de trabajadores que paga el impuesto a las ganancias no es tan significativo, con lo cual es una medida que podría ser factible de pensar en esos términos. Además, creo que acá es importante señalar que durante esta gestión se elevó consecutivamente el piso del mínimo no imponible de ganancias y fue disminuyendo la cantidad de trabajadores que pagaron ganancias. Ahí la discusión muy importante que hay de determinados sectores de trabajadores, válida, por supuesto, en relación a el salario como ganancia o no. Digo, la discusión acerca de si el salario es o no es una ganancia y por qué los trabajadores no deberían pagar este impuesto. Con lo cual es importante pensarla por ese lado, en cómo puede traccionar el consumo para incentivar o mover la actividad económica, y además también pensarla en términos y en clave electoral, pensando que fue una de las propuestas o de las promesas de campaña del 2015 de Juntos por el Cambio, que finalmente no se cumplió, y no solo eso, sino que 1 millón más de trabajadores terminaron pagando el impuesto a las ganancias en el año 2019.
Así que es una medida importante si se quiere pensar también en clave electoral. Claro. Por último, está detrás el Fondo Monetario Internacional, Argentina con un gran endeudamiento que se ha concretado en la gestión anterior. Estas medidas, hablamos de ganancias, hablamos de cero retención en economías regionales con valor agregado, el dólar soja. Hay un sinnúmero de medidas que se están adoptando en las últimas horas y que tratan de, bueno, mantener el movimiento económico de la República Argentina en un contexto de sequía, en un contexto de guerra, en un contexto de muchas dificultades internas y externas. Todas estas medidas van acorde, no van acorde a lo que va exigiendo el Fondo Monetario Internacional, porque de hecho, lo último también para agregar, el tema de las tarifas parece ser que habría un congelamiento, se está hablando de esta posibilidad o por lo menos trasladarlo hasta después de diciembre. Bien, hay una realidad que siempre me parece importante aclarar y poner en discusión porque no pierde vigencia, y es que desde el 2018, es decir, desde el momento en que Argentina vuelve al Fondo Monetario Internacional de la mano del gobierno de Mauricio Macri, cada decisión de política económica está condicionada por ese acuerdo y por la discusión con el organismo acerca de su implementación. En los últimos años, sobre todo producto de la renegociación que hubo que hacer de aquella deuda, que se hizo mediante un acuerdo que pone determinadas metas a la Argentina que tiene que cumplir para poder obtener los desembolsos que permiten repagar el acuerdo anterior. Entonces, en ese marco existen enormes condicionamientos para todo tipo de decisión de política económica. Cada vez, de hecho, posterior al paquete de medidas anunciadas por Sergio Massa, el FMI sale con un comunicado, si se quiere, bajándole el pulgar a ciertas medidas, sobre todo aquellas en materia de ingresos, donde el FMI te dice tenés que cumplir con la meta de déficit fiscal, no me importa a costa de qué, si se quiere. Entonces, en esos términos, cada decisión de política económica que implica, sobre todo aquellas en materia de ingresos que implican una erogación por parte del Estado, por ejemplo, en materia de jubilaciones y pensiones, potenciar trabajo, asignación universal por hijo, suma fija para trabajadores y trabajadoras del sector público y privado, siempre tienen, si se quiere, la mirada puesta del Fondo Monetario Internacional. Por eso es muy importante el poder de fuego que se tenga para dar esa discusión. Es muy importante dar esa discusión y sobre todo pensar de cara a lo que viene cómo va a ser Argentina para salir de ese condicionamiento a la soberanía política y económica, cómo va a ser Argentina para repagar esa deuda y finalmente tomar las riendas de su propia política económica en los próximos años. Y seguramente cuál será el dirigente o la dirigenta que pueda llevar adelante esas negociaciones y tener esa cintura para poder negociar con el FMI. Aldana, muchísimas gracias por toda la información y por el análisis en este contexto de las medidas económicas, que habrá que esperar hasta el próximo lunes para saber finalmente qué ocurre con ganancias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas noches.